Buenos días a todos y a todas. Estamos ya dispuestos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Yo creo que emocionante, después de unos años de vacío en un primer momento y de algo extraordinario el año anterior, en el año 2021. En primer lugar, le doy la bienvenida a esta sala de prensa al alcalde de Olivenza, Manuel González, que también viene en calidad de diputado de Turismo de la Diputación Provincial de Badajoz, al director del festival, Agustín Fuentes, director desde el principio del Festival Contemporánea, y también nos acompaña Toni Álvarez, la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música y representante de Caja Rural, que apoya este evento. Bueno, pues como decía, para nosotros, para la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, es una rueda de prensa especial porque después de 2 años extraños volvemos a recuperar el formato habitual de un festival emblemático como es el Festival Contemporánea. En el 2020, debido a la situación de la pandemia, fue del todo imposible celebrar un evento como este, con la identidad del mismo, con el contenido y con las aspiraciones con las que siempre celebramos cualquier evento y en mayor manera cualquier festival de verano como es este. Y en el año 2021 apostamos por una edición itinerante que recorriera diferentes ciudades de Extremadura, de modo que pudiéramos empapar de la alegría, de la ilusión de volver a retomar las buenas costumbres, de revivir la cultura en directo, de seguir apostando por la música indie, pero que también tuviera pues esa aplicación de la normativa que mandaban las circunstancias. Y hoy, en el año 2022, retomamos el Festival Contemporánea en su máximo esplendor. No hay nada más emblemático, significativo del verano que sean sus festivales, los festivales de música, la convivencia de unos y otros en torno al directo, en torno a las emociones que produce la música y en concreto la música indie. Extremadura ha venido apostando por este formato de festival de música indie desde hace más de 25 años y lo sigue haciendo en este año 2022. Este festival que hoy presentamos, Festival Contemporánea, es una referencia por la trayectoria del mismo, pero también por el contenido que nos ha venido ofreciendo año tras año. Referencia del panorama indie a nivel nacional, un espejo en el que mirarse los grandes festivales, un festival que apuesta no solamente por artistas y grupos consolidados, sino que también es uno de los grandes prescriptores de esos grupos que están hoy, pero que sobre todo estarán mañana en el top 10 y que aquí en Extremadura tenemos la suerte de conocerlos, de vivirlos y disfrutarlos en directo mucho antes que nadie. En esta ocasión, el festival se va a celebrar del 28 de julio, jueves, al 30 de julio, celebrándose el primer día con una fiesta de bienvenida que apuesta por diferentes grupos, en los que se incluyen grupos de la región, y el 28-29 en otro de los espacios en los que serán el plato fuerte de esta edición del Contemporánea 2022. Una de las novedades más significativas de Contemporánea 2022 es el lugar de celebración. En esta ocasión es Olivenza la nueva sede de este festival. Una ciudad que aúna diferentes elementos y que ha mostrado su total disponibilidad, disposición y compromiso con este festival. Una ciudad que va a ofrecer a grupos, a artistas, a visitantes, a toda la organización, sus mejores encantos. Encantos que derivan de la ingente cantidad de patrimonio monumental que posee esta ciudad, sus atractivos turísticos, naturales, gastronómicos y una ciudad además rayana que apuesta no solamente por Extremadura, por España, sino que también apuesta por los lazos con Portugal. Una ciudad que mantiene sus tradiciones,
que mantiene sus costumbres, pero que apuesta también por el progreso, por la vanguardia, y lo hace en base a uno de los pilares fundamentales que toda sociedad de progreso tiene que tener, como es la cultura, como es la música y en este caso, como ejemplo, la música indie que propone el Festival Contemporánea. Por lo tanto, gracias, alcalde Manuel, por apostar, por abrir las puertas a este Festival Contemporánea que sin duda va a llenar de música que dinamice esta zona rayana, que dinamice toda la comarca y que movilice también a todos los extremeños, extremeñas, público portugués y todas aquellas personas que siguen teniendo el Contemporánea como referencia y que siguen viniendo año tras año después de más de 2 décadas de compromiso con este festival. Detallará a continuación el director del festival el contenido del mismo, pero a mí, como secretaria general de Cultura, sí me gustaría destacar la apuesta que este festival ha tenido siempre por los grupos de Extremadura, por elevarlos, por subirlos al mismo nivel que cualquier otro grupo del panorama nacional y por dar la oportunidad de creación y de promoción a estos representantes extremeños. Unos de ellos, además, en concreto Supertenis, que han nacido y crecido a la vera del Contemporánea y que hoy forman parte también de este festival. Por eso se apuesta por llevar al Contemporánea en su edición de 2022 a Chloe Baird, a Hombre Tigre, Supertenis, Lua Grammer, Super Sexy Sound System y DJ Aftasco. Así es que yo espero que sean muchas las personas las que recalen en Olivenza en ese último fin de semana del mes de julio, que disfruten de la esencia de un pueblo, que disfruten de este festival Delicatessen que apuesta por la calidad, pero también apuesta por la cercanía, por la convivencia y por promocionar los encantos turísticos y patrimoniales de este pueblo rayano que es Olivenza. Agradecer igualmente, ya lo he hecho anteriormente, al alcalde de Olivenza por su apuesta, a la Diputación Provincial de Badajoz, que continúa apostando por el desarrollo cultural de los pueblos de Extremadura, también a la Fundación Extremeña de la Cultura, desde donde se apoya este festival, a Cruzcampo y también a la Caja Rural de Extremadura, que en esta edición 2022 se suma también a ese cartel de patrocinadores, colaboradores y organizadores del mismo. Gracias, Agustín, por tu compromiso, por tu trabajo en favor de los grupos de música indie, de los grupos extremeños y de hacer y conseguir que Extremadura en este verano 2022 suene alto, suene fuerte y suene como una región dinámica que apuesta por la cultura y que apuesta por la hospitalidad que brindan nuestros pueblos y ciudades de la región. Muchas gracias y le dejo con Manuel González, el alcalde de Olivenza y diputado provincial de Turismo. Bien, buenos días a todos y a todas. Gracias a la secretaria general, que ya ha hecho una excelente presentación de Olivenza y de algunos de los motivos por los cuales este festival aterriza en Olivenza, ¿no? Bueno, no es casualidad que este festival aterrice en Olivenza, y aunque ya hace algunos meses que conocimos la noticia, bueno, no deja de ser un día hoy muy importante el de la presentación oficial, ¿no? Cuando nosotros supimos que existía la posibilidad de la salida de Alburquerque de este festival, el Ayuntamiento de Olivenza hizo una apuesta decidida para que llegase allí, a nuestra localidad, ¿no? Tuvimos la suerte ya en el año 2021 de ser una de las 3 sedes que albergó el festival, y a partir de entonces, después del éxito que tuvo y incluso de la petición de la población para que el festival volviese a Olivenza, bueno, pues seguimos haciendo esa apuesta tanto con la Consejería de Cultura como con la organización del festival para que por fin podamos celebrar que el festival en su integridad va a estar en Olivenza en este verano, ¿no? Yo quiero agradecer pues, a la Consejería de Cultura, principalmente, que el festival haya llegado a Olivenza, también a la organización del festival y también a la Diputación de Badajoz, así como a los otros patrocinadores del mismo, ¿no? Creemos que Olivenza, por todo lo que ha comentado ya la Secretaria General, es un sitio ideal para albergar uno de los festivales más importantes del mes de julio a nivel nacional, ¿no? Por nuestra
situación geográfica, a 20 kilómetros de la capital de la provincia, a 20 kilómetros de Elvas. Creemos que es un festival que puede consolidarse en la localidad y además creemos que podemos hacerlo crecer. En Olivenza ya sabemos lo que es tener eventos multitudinarios, llevamos más de 30 años demostrándolo con la Feria del Toro y estamos convencidos de que tenemos la capacidad y las infraestructuras para que este festival triunfe en nuestra localidad. Yo, sin más, voy a pasar la palabra a Agustín, agradeciéndole pues, que haya confiado en nosotros, a la Consejería de Cultura que haya confiado en nosotros y emocionado porque, insisto, aunque la noticia ya se sabía hace algunos meses, bueno, la presentación oficial no deja de ser un momento importante, no deja de ser un día importante para la localidad, una localidad que espera con ansia la llegada de este festival, hasta ahora un evento desconocido, pero que yo estoy convencido de que llegará para quedarse, llegará para consolidarse, llegará para crecer aún más desde una localidad, como ha dicho la secretaria general, muy cercana a Badajoz, pero también con una relación muy íntima con Portugal, público al que también intentaremos atraer. Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias a los medios de comunicación hoy presentes, patrocinadores que nos acompañan esta mañana, Miriam, el alcalde de Olivenza, Manuel, Toni Álvarez de CEMAR y Nacho también, Nacho de Caja Rural de Extremadura. Bueno, como ya viene siendo casi una tradición, cuando vienen quedando unas 6 semanas aproximadamente pues para la cita pop del año en Extremadura, pues toca presentar de manera oficial con nuestros patrocinadores esta nueva edición del Festival de la Escena Indie. Contemporánea con el apoyo fundamental de la Fundación Extremeña de la Cultura y la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, lo han hecho posible una vez más. Recordemos cómo fuimos el primer festival español en acuñar el término indie y lo hicimos desde un pequeño pueblo de Extremadura, desde Alburquerque, y desde entonces hemos llevado la cultura indie a todo el país. Lo hicimos, además, desde el kilómetro cero de los festivales en el año 1996, cuando solo había un puñado de eventos en nuestro país. Desde entonces, Contemporánea ha sido el festival que ha abanderado al pop independiente nacional, con coherencia artística, innovación y vanguardia, manteniendo su compromiso siempre con la cultura de calidad. Como ya bien ha dicho Miriam hace un momentito, tras el paréntesis que supuso la pandemia, Contemporánea pues, se reinventaba el pasado año, 2021, con una edición que fue itinerante en 3 localidades extremeñas, hasta que por fin pudimos anunciar nueva sede en Olivenza, uno de los pueblos, por cierto, más bonitos de España, donde vamos a celebrar nuestra edición número 26, convirtiendo a Olivenza a partir de ahora en la capital del pop nacional. Del 28 al 30 de julio vamos a volver a contar pues, con un fin de semana realmente inolvidable para los seguidores de la cultura del pop en todo el país. Nos esforzamos una vez más por reunir en un mismo cartel a nombres imprescindibles de la escena nacional. Ahí estarán Lori Meyers, La Moda y Alice, que han sido los últimos en incorporarse al cartel, junto a La Casa Azul, Viva Suecia, Miss Cafeína, Carolina Durante, Lala Love You, Cariño, La Dilla Rusa, junto con otros muchos que serán, como digo, los que hagan vibrar a nuestro público que acude este año a la cita indie con más tradición de nuestro país. El fin de semana pop del año, como digo, arranca el 28 de julio en la tradicional fiesta de bienvenida que normalmente solemos hacer en la Plaza del Pueblo. En esta ocasión el marco elegido es la Plaza de Santa María del Castillo. Allí serán 3 actuaciones musicales con acceso libre en ese marco incomparable de Olivenza que sirven, pues, en definitiva, esta fiesta sirve para dar, digamos, el pistoletazo de salida o, digamos, la bienvenida a los más madrugadores del festival. Y al mismo tiempo también sirve para acercar toda la cultura pop al resto de la población de Olivenza. Los días 29 y 30 de julio el festival va a continuar con ese macroescenario que estará montado en el baluarte de San Blas, del recinto ferial de Olivenza. Allí será pues, donde se desarrolle
digamos, el grueso del festival, donde desde el viernes por la tarde hasta la madrugada del domingo se van a dar cita a un total de 9 artistas cada día, en una programación variada, en esta ocasión muy coherente, y que recoge el amplio abanico de estilos de la música independiente en nuestro país. Es decir, desde el pop, el indie pop, el indie, el pop urbano, la electrónica, el showgaze, el power pop, el trap, el rock y la fusión. Todos esos estilos van a estar este año representados en la 26ª edición del Festival Contemporánea. En la presente edición, como bien apuntaba Miriam, serán un total de 6 artistas extremeños los que se promocionen, arropados por los grandes nombres que van a estar este año dentro de la escena del pop. Nombres ilustres también de Extremadura, como Cluever, Supertenis, Lua Grammer, Hombre Tigre, Super Sexy Sound System y DJ Aftásico. Muchos de estos artistas hay que señalar que crecieron con el apoyo del festival. Contemporánea siempre ha sabido exportar el talento extremeño a nivel nacional, al igual que también hemos hecho con formaciones de gran éxito, pero que en su día eran desconocidas para el gran público. Bueno, como actividad paralela, los días 29 y 30 de julio, la Piscina Municipal de Olivenza va a acoger la realización del programa de radio de Julio Ruiz, Premio Ondas 2013, quien cumplía 50 años de radio con su programa Disco Grande, gran parte de ellos en Radio 3, y que desde su jubilación recientemente pues mantiene su nuevo espacio en Internet, ahora con el nombre de Todos los discos son grandes. Él estará ahí también en la piscina el viernes y sábado, entre las 5 y las 6 de la tarde, y amenizando el resto de la jornada en la piscina el DJ extremeño Aftásico, que amenizará, como digo, las veladas de la piscina pop. Bueno, pues el público del festival va a pernoctar al menos 3 días en Olivenza, cuyos hoteles están ya completos a las pocas horas de que se supo el contenido del cartel. Y por este motivo el Ayuntamiento de Olivenza ha habilitado el campo de fútbol de césped natural como zona de acampada, situada en la ciudad deportiva, cuyas instalaciones cuentan con baños y duchas suficientes para ese público que decida vivir la experiencia del festival de forma más completa. Además, la empresa oliventina Autocares Ñuco va a fletar sus vehículos para el traslado de ese público que se aloja en los hoteles de Badajoz, viajes que, por cierto, se realizan mediante reserva previa. Y bueno, pues importante señalar que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo fundamental de nuestros patrocinadores que hoy están presentes y a quienes agradecemos enormemente el esfuerzo que hacen por la cultura pop, por lo que agradecemos el esfuerzo, como digo, de la Fundación Extremeña de la Cultura y de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Olivenza, Caja Rural de Extremadura y también Cruzcampo. Y bueno, yo con esto ya prácticamente cierro mi intervención y si queréis, os queda alguna duda y queréis plantear alguna pregunta, pues estoy abierto a ello. Hola, para Agustín, ¿cómo va la venta de entradas? Has hablado de los hoteles que están llenos y la venta de entradas. ¿Has hablado, perdona, que no te he oído bien en la última? Venta de entradas. Bien, vamos con respecto al mejor año del festival, que fue el 2018, donde teníamos también importantes cabezas de cartel, vamos bastante por encima. Digamos que en torno a un 20% más que lo habitual en los mejores carteles del Festival Contemporáneo. O sea que, bueno, pues eso es un buen augurio, ¿no? También hay que tener en cuenta que posiblemente sea el 2022, el año de mayor afluencia, de festivales en todo el país, porque después de 2 años de parón y de sequía que supuso la pandemia, pues no solo los festivales que estaban han regresado, sino que además hay un aumento de oferta impresionante, ¿no? Y aún así, por eso digo que son datos muy buenos teniendo en cuenta ese factor, que hay muchos eventos. Sí,
Antes teníais una limitación propia que era el espacio donde se celebraba. Sí. Entraban unas 3.000 personas Sí. aproximadamente. En este nuevo espacio, ¿cuánto es el público máximo que puede entrar? A ver, mira, lo importante del espacio sobre todo es la seguridad. Es decir, nosotros vamos a mantener unas cifras muy parecidas, ¿vale? No aspiramos a convertir la cita en un macroevento de la noche a la mañana porque sabemos cuál es nuestro techo de público. Nos movemos entre los 3, 4 y 5.000 espectadores. Pero claro, lo importante en este caso del recinto mayor no es para albergar a más público, sino para que el público tenga más seguridad. Es decir, por ponerte un ejemplo, 1.500 espectadores en Alburquerque. Para mantener la seguridad de ese recinto, ¿vale? Tenemos que tener unos 1.500 espectadores. Nosotros en Olivenza entendemos que como mucho 5.000 espectadores sería la cifra tope para garantizar la seguridad de los asistentes. Sí. Por muchas causas. Una es la deuda que tenían también en Alburquerque. No sé si con el cambio de alcaldía, de equipo de gobierno... Si se piensa volver en un futuro. No, principalmente si ha habido algún tipo de contacto para esas deudas que tenía el ayuntamiento con vosotros, si hay alguna salida respecto a esas deudas que tenían. Bueno, nosotros las deudas las hemos cobrado por el juzgado, y afortunadamente el juzgado pues ya ha liquidado el montante total de esa deuda que mantenía el festival con el Ayuntamiento de Alburquerque. O sea que estamos a cero ahora mismo. ¿Algo más? Vale, pues venga, muchísimas gracias y lo más importante, que os vayamos allí, o bien para disfrutar o bien para trabajar. Gracias. Trabajar disfrutando. O trabajar disfrutando.